Buenas tardes, profesor. Soy Olivia Olvera Ramos, estoy cursando la asignatura de normatividad fiscal con usted. Empezando con la unidad 1 y el tema de fundamentos de la normatividad fiscal. Voy a exponer la actividad 1 llamada Fundamentos de la normatividad fiscal. La finalidad de la actividad es conocer los mecanismos que articulan la operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación, abordando los temas de finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Las finanzas públicas, definido como el campo de la economía que estudia cómo se manejan los recursos financieros de un Estado, involucrando la manera en que el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene el recurso a través de los impuestos. Los elementos explican el mecanismo de cómo el Estado obtiene recursos para prestar servicios que generan gastos con el fin de satisfacer las necesidades públicas. Estas se componen de 4 elementos: necesidades públicas, servicios públicos, gastos públicos y recursos públicos. Las funciones de las finanzas públicas son la contribución al desarrollo económico del país, establece un clima de confianza político, crea estabilidad legal y refleja las formas en que se captan e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos generados por las empresas o individuos que son económicamente activos. Continuamos con la política fiscal. Se define como la capacidad del gobierno para influenciar la actividad económica a través de cambio en los impuestos o el gasto público. La función principal de la política fiscal es configurar el presupuesto del Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo. Sus elementos son: 1. Los ingresos públicos. Estos se generan a partir del cobro de impuestos, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. 2. Los impuestos. Son los pagos y prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, seguridad. Y estos son directos, son todos aquellos que se gravan o afectan directamente lo que se recibe como ingreso, e indirectos son aquellos impuestos que se gravan o afectan a lo que consume o se gasta, como el IVA. 3. Gasto público. Estas son las erogaciones en que se incurre el conjunto de entidades estatales de un país. Comprende las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es un año. Continuamos con la política del gasto público. La conocemos como el conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público. Sus elementos dentro del paquete económico son presupuesto de egresos, ley de ingresos de la Federación, miscelánea fiscal, criterios generales de la política económica. Sus principales funciones de la política del gasto público consisten en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Y continuamos con el presupuesto. Se define como el resumen sistemático y cifrado de las previsiones de gasto y de las estimaciones de ingresos previstos para financiar dicho gasto, confeccionado en periodos regulares. Sus elementos son el presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y saldos presupuestarios. Su función principal del presupuesto es llevar el control financiero de cualquier organismo, ya sea público o privado. Comprende la presentación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y de los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo el control administrativo. Profesor, es todo. Quedo en espera de su respuesta. Muchas gracias.